Bien, vamos a empezar prácticamente con nuestra clase de probabilidad y estadística. Si recuerda, la última vez nos habíamos quedado, ¿verdad?, en que estábamos estudiando cómo crear una tabla de frecuencias para datos no agrupados y ya habíamos hecho varios ejemplos. De hecho, en el tema donde nos quedamos era prácticamente en las tablas de frecuencias para datos agrupados. Si recuerda, nos habíamos quedado en la cuarta clase, pues precisamente en el ejemplo 3.5, ¿sale? Entonces vamos a continuar. Para recordar un poquito, recuerde que en el ejemplo 3.5 nos planteaban un problema en donde unos atletas se estaban preparando para un maratón. Y dado que estos debían de estar en alto rendimiento para ese maratón, empezaron una dieta muy estricta, pues prácticamente acompañada de ejercicio, ¿sí? Y pues prácticamente nos daban un total, ¿verdad? De 20 datos, que eran los datos de 20 personas, en donde era el peso que había perdido cada una de esas 20 personas haciendo uso de dietas y haciendo uso de ejercicios, ¿sí? En kilogramos. Y entonces decíamos que la primera persona había bajado 0.2 kilogramos con dieta y ejercicio, la segunda persona 8.4 con dieta y ejercicio, la tercera persona había bajado 14.3 kilogramos con dieta y ejercicio. La cuarta persona 6.5 kilogramos con dieta y ejercicio. La quinta persona 3.4 kilogramos con dieta y ejercicio. Así sucesivamente hasta llegar a la persona número 20 que bajó 3.2 kilogramos con dietas y ejercicios. ¿Sí? Entonces, lo que nos pedían era prácticamente elaborar una tabla de frecuencias para dichos valores, pero no cualquier tabla de frecuencias, sino una tabla de frecuencias para datos agrupados, ¿sí? Entonces, quiero que observen lo siguiente, ¿sí? La clase número 4 habíamos explicado prácticamente que para crear una tabla de frecuencias para datos agrupados no era tan simple o no era tan sencilla como el primer tipo de tablas de frecuencias. De hecho, teníamos que seguir una metodología estricta. Y como número 1 teníamos que hallar el rango, el cual si recuerda lo denotábamos con la letra R mayúscula, ¿sí? El rango prácticamente se define como el dato más grande de mi conjunto de datos menos el dato más pequeño de mi conjunto de datos. Entonces, para calcular el rango para este ejemplo 3.5, lo que nosotros hacíamos era detectar el valor más grande en kilogramos que aparecía en este conjunto de datos. Y ese valor más grande prácticamente es, ¿verdad? 19.8. De hecho, 19.8 es el valor más grande, es decir, la cantidad de peso más grande que perdió uno de los 20 atletas. Y 0.2 es prácticamente, ¿verdad?, el peso más pequeño que perdió uno de esos 20 atletas. Entonces, si al dato más grande, que es 19.8, le resto el dato más pequeño, nos queda esta resta, lo cual nos da un total de 19.6, lo cual habíamos dicho prácticamente que era el rango. Por otra parte, habíamos comentado que nos tienen que decir en cuántos intervalos vamos prácticamente a distribuir esta tabla de frecuencias. Habíamos comentado que el número de intervalos o el número de clases los podemos denotar prácticamente con la letra K minúscula o K mayúscula. Y tenemos dos opciones. La primera, que esa cantidad de clases o intervalos nos las dé el problema o la tengamos que calcular prácticamente usando la regla de Sturges. En el ejemplo 3.4, en el problema, no hubo necesidad de aplicar la regla de Sturges debido a que en el problema se especificaba cuántos intervalos se necesitaban o cuántos intervalos querían que nosotros utilizáramos, ¿sí? Por lo tanto, ¿vale? Según la regla de Sturges, ¿vale? El número de intervalos K se puede calcular
con esta fórmula. Al número 1 le sumas 3.322 el logaritmo vulgar de n, en donde n es el tamaño de la muestra, es decir, el número total de datos que yo estoy trabajando acá, que es 20. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es que en la fórmula de Sturges yo voy a sustituir en vez de n, pues el tamaño de la muestra, que en este caso es 20. Por lo tanto, queda aquí. El logaritmo vulgar de 20 no es un valor que se pueda sacar de la mente, ¿sí? Se necesita tener conocimiento matemático un poquito avanzado o al menos conocimiento de álgebra superior para que alguien pueda sacar ese valor, ¿verdad? Manualmente. Yo les recomiendo que utilicen una tabla de logaritmos o que utilicen una calculadora para obtener ese valor. El logaritmo vulgar de 20 es un número que multiplicado por 3.22 y sumado con 1 nos da un total de 5.32. Dado que K representa el número de clases, el K tiene que ser redondeado. En este caso, si nos damos cuenta, después de la parte entera que es 5, viene la parte decimal que es 3. Y claramente, este número 3 no redondea a 5. Recuerden que a partir del 5 se redondea al siguiente número. Por lo tanto, como el 3 no redondea al 5, nosotros nos quedamos que K vale 5. En otras palabras, el número de clases o el número de intervalos que la regla de Sturges nos indica para el ejemplo 3.5 de acuerdo a sus datos es de 5 clases o intervalos. Posteriormente, tenemos que calcular un tercer valor sumamente importante. Este tercer valor se le conoce con el nombre de amplitud de clase. La amplitud de clase, ¿sí? La amplitud de clase, prácticamente habíamos comentado que se calculaba como el rango entre el número de clases. Si al rango, que es 19.6, lo divido entre el número de clase 5, nos da un total de 3.92, el cual al redondear, como el 9 sí es mayor que 5, redondea el 3 en 4. Y automáticamente tenemos el valor, ¿sí? Eso recordando lo que habíamos hecho más o menos la última clase y profundizándolo un poquito más. Posteriormente, teníamos que crear, pues precisamente nuestra tabla de frecuencias. Les había comentado aquella vez, ¿sí? Que una tabla de frecuencias para datos agrupados necesita de una columna llamada intervalo, de una columna llamada marca clase, de una columna llamada frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Pero no solo eso, sino que también necesitaba de otras dos que podían ser prácticamente la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada, ¿vale? Entonces, ¿vale? Eso es lo que habíamos comentado la clase anterior, ¿sale? Bien, entonces, vamos a calcular prácticamente, ¿verdad? Estos valores, ¿sale? Para que quede un poquito más claro cómo se calcula, ¿sale? Lo primero que había comentado la clase anterior es que en las clases, ¿sí? Los numeritos que van acá, ¿sí? Siempre tienen que ser números enteros, ¿sí? Eso es algo que quiero que se grabe. Tienen que ser estos números enteros. Recuerden que habíamos dicho que estos numeritos que están acá son los límites inferiores y que los numeritos que están acá son los límites superiores. En otras palabras, los límites inferiores y los límites superiores de los intervalos tienen que ser números enteros. Eso es algo que no mencioné en la clase 4. No pueden ser números decimales. De ahí que empieza en ser, porque el valor más pequeño en kilogramos es 0.2. Pero como el 2 no es mayor que 5, el 2 no redondea al 0 y entonces se queda 0. 0.2 se redondea al entero 0. Por eso es que empezamos con el valor más pequeño que es 0. De la misma manera, ¿por qué termino en 20? Porque si yo observo
el valor más grande que se ha perdido en kilogramos es de 19.8. Y como se ha perdido 19.8 kilogramos, el 8, si es un número que es mayor que 5, y por lo tanto el 8 redondea al 19 a 20. Por eso es que terminamos en 20. Algo que quiero que tengan muy presente es que ustedes construyen de forma correcta los intervalos si empieza en el número más pequeño y termina en el número más grande. Entonces, ya nos dimos cuenta que el número entero más grande es 0 y que el número pequeño es 0 y que el número más grande es 20. Posteriormente les decía que los intervalos siempre son de la siguiente forma: cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, excepto el último, que es cerrado, cerrado. Lógicamente, como el principio de Sturges me dijo que yo tenía que tener únicamente 5 intervalos, es lógico que los 4 primeros debían de ser cerrado abierto, ¿verdad? Y el último, que sería el quinto, tendría que ser cerrado cerrado. ¿Sale? Ahora, les comentaba la clase anterior cómo se construye prácticamente un intervalo. Lo único que tienes que hacer es, tienes que tener presente cuánto te dio tu amplitud. En este caso, mi amplitud era 4. Por lo tanto, arranco desde el dato más pequeño, que acordamos que era 0, y le sumo 4. 0 más 4, 4. Aquí está. Este valor se coloca acá y vuelves a sumar la amplitud. 4 más 4, 8. Se coloca acá. Este valor lo bajas acá y vuelves a sumar la amplitud. 8 más 4, 12. Este valor lo bajas acá y vuelves a sumar la amplitud. 12 más 4, 16. Y lo colocas acá. Similarmente, a este nuevo dato le sumas 4, pero antes lo pasas igual acá. 16 más 4, 20. Y listo. Observe cómo arranqué desde 0, terminé en 20 y se le estuvo sumando la amplitud, que era 4. ¿Sí? Por lo tanto, ya tengo mis 5 intervalos o clases del ejemplo 3.5. Ahora bien, quiero que observe lo siguiente. Recuerde que estos son los límites inferiores y estos son los límites superiores. ¿Sí? ¿Qué nos dice la definición de marca clase? La marca clase es el punto medio del intervalo. En otras palabras, si al límite inferior le sumo el límite superior y lo divido entre 2, yo obtengo la marca clase. Entonces, 0 más 4, 4, entre 2, 2. 4 más 8 nos da un total de 14, ¿verdad? Acá, perdón, 12, entre 2, 6. 8 más 12 nos da un total de 20, entre 2, 10. 12 más 16 nos da un total de 28, entre 2, 14. 16 más 20 nos da un total de 36, entre 2, 18. ¿Sí? Y ahora sí, acá es donde empieza lo interesante, ¿sale? Las marcas clases simplemente son el límite inferior más el límite superior entre 2. ¿Cómo calculo la frecuencia absoluta? ¿Sale? Observe lo que me está diciendo este intervalo, ¿sí? Me está diciendo todos los pesos que son 0, porque toca el 0, cerrado toca el 0, que están entre de 0 y 4, pero no tocan al 4, ¿sí? Ojo, son 0, están entre de 0, pero no tocan al 4. Los buscamos acá arriba. Observe. 1, seguimos buscando. 2, seguimos buscando. 3, seguimos buscando. 4, seguimos buscando, ¿verdad? 5. Observe que los valores que acabé de señalar
son valores que pueden ser 0, están entre de 0 y 4, pero no son 4. Por lo tanto, la frecuencia absoluta del intervalo 0,4 son 5. Ahora, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo 4,8? Me está diciendo todos los valores que son 4, que están entre 4 y 8, pero que no son 8. ¿Sale? Ojo, repito, cerrado significa que lo toca, es decir, toca al 4. Abierto significa que no lo toca. Entonces, este intervalo me está diciendo todos aquellos valores que son 4, que están entre de 4 y 8, pero que no tocan al 8. Entonces subo y los busco. ¿Sale? Observen, vamos buscando entre 4 y 8, pero no tocan al 8. 1, sigo buscando. 2, sigo buscando. 3, sigo buscando. 4, y sigo buscando. Nada más. ¿Sale? Bajo y observe que la frecuencia me marca 5. Entonces quiere decir que por ahí se nos fue 1. Son 4, entre 4 y 8, abierto en 8. Vamos a buscarlos de nuevo, entre 4 y 8, pero no tocan al 8. Entonces empezamos, entre 4 al 8, ahí está. 1, acá está, ¿verdad? 2, ahí está. Aquí está. 3, ¿sale? 4, ahí está. ¿Sale? Y 5. Este es el que se nos había pasado. El 4.3. Ahí está. Son 5. Por lo tanto, la frecuencia absoluta son 5. ¿Sale? ¿Cómo encuentro la frecuencia absoluta de este intervalo? Pues la frecuencia absoluta de ese intervalo me está diciendo, vuelvo a repetir, cerrado lo toca, abierto no lo toca. Entonces, lo que me está diciendo el intervalo es todos los valores que son 8, que están entre 8 y 12, pero que no son 12. ¿Sale? Entonces vuelvo a repetir, ¿sale? Todos los valores que son 8, que están entre 8 y 12, pero que no pueden tocar a 12. Entre 8 y 12, vamos a contarlos. Entre 8 y 12. 1, 2, 3, 4. Ahí está, 4. Si bajamos, efectivamente, la frecuencia absoluta era 4. ¿Sale? Ahora vamos a encontrar la frecuencia absoluta de este. ¿Sí? Mucho cuidado. Me está diciendo todos los valores que son 12, que están entre de 12 y 16, pero no son 16. Pero no son 16. Entonces, pues lo que tengo que hacer nada más es considerar todos los valores que pueden ser 12, que están entre 12 y 16, pero no son 16. Recuerden que este es cerrado, este es abierto. Y entonces los busco entre 12 y 16. ¿Sale? Entre 12 y 16. Los buscamos. Observen. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Ahí está. Que son prácticamente los que están acá. ¿Vale? Y por último, entre de 16 y 20. Quiero que observen eso importante. Me está diciendo todos los valores que son 16, que están entre de 16 y 20 y que son 20 también. Solo hay dos valores que son, ¿vale? Prácticamente acá. Ojo, aguas ahí. Se está diciendo entre 16 y 20.
¿vale? Entre 16 y 20 es 1 y 2. Ahí está. Ahora, recuerde algo muy importante que habíamos comentado, ¿verdad? Cuando estábamos resolviendo las tablas de frecuencia, ¿sí? Habíamos comentado que la suma de las frecuencias absolutas es igual al tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 20. De hecho, nada más tengo 20 datos, ¿sale? Pero si sumo las frecuencias absolutas, efectivamente es igual al tamaño de la muestra. Observe, si sumo 5 más 5, nos da un total de 10. Y si a 10 le sumo 4, me da un total de 14. Y si a 14 le sumo 4, me da un total de 18. Y si a 18 le sumo 2, cierran 20. Efectivamente, todos nuestros intervalos, todas nuestras marcas clases y todas las frecuencias absolutas calculadas son correctas. De lo contrario, ni siquiera cerrarían 20. Eso es algo muy importante de considerar. ¿Sí? Bien. Ahora bien, entonces da 20. Frecuencias acumuladas, ya sabemos. Esto, a partir de acá, nosotros ya sabemos calcular todo, porque prácticamente estas columnas también las calculamos para tabla de frecuencias para datos no agrupados, ¿sí? Entonces, quiero que observen lo siguiente, ¿vale? La primera frecuencia acumulada es la primera frecuencia absoluta. Entonces, este 5 pasa acá. Ahora, 5 más 5, 10. 5 más 5 más 4, 14. 5 más 5 más 4 más 4, 18. Y 5 más 5 más 4 más 4 más 2, 20. Por lo tanto, tengo 20 acá y 20 acá. ¿Sale? Y listo. Por lo tanto, ya está. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Vale? Ya que tengo eso, quiero que observe que la frecuencia relativa es muy fácil de calcular, ya que la frecuencia relativa se define como la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Entonces, 5 entre de 20, ¿no? Tengo que dividir todas estas frecuencias absolutas entre de cuánto? Entre de 20, porque 20 es el tamaño de la muestra. Si los divido entre de 20, observen que aquí está. Y como les vuelvo a repetir, lo pueden escribir como fracciones o decimales. ¿Cuánto es 5 entre de 20? 0.25. ¿Cuánto es 5 entre de 20? 0.25. ¿Cuánto es 4 entre de 20? 0.20. ¿Cuánto es 4 entre de 20? 0.20. ¿Cuánto es 2 sobre de 20? 0.10. Lo curioso es que si sumas todas estas fracciones, te va a dar un total de 20 veinteavos. Pero 20 veinteavos es 1. O bien, si sumas 0.25 más 0.25, 0.90 más 0.20, nos da un total de 0.70 más 0.20, 0.90 más 0.10, 1. Y listo. Ya está la frecuencia relativa. Lo hago más rápido porque ya habíamos hecho varios de estos ejemplos en la clase 4. Ahora, ¿cómo encuentro la frecuencia relativa acumulada? ¿Sí? La frecuencia relativa acumulada, como su mismo nombre lo indica, es el acumulado de la frecuencia relativa. Por tanto, ¿vale? La primera frecuencia relativa es igual a la primera frecuencia acumulada, ¿sale? Que es lo que tengo prácticamente ahí, ¿vale? Y ya está. Ahora,
quiero que observen lo siguiente. Lo vamos a hacer primero en fracciones. Algo muy fácil es que se agarren a las frecuencias acumuladas y se las dividan entre de 20. 5 entre 20, 5 veinteavos. 10 entre de 20, 10 veinteavos. 14 entre de 20, 14 veinteavos. 18 entre de 20, 18 veinteavos. Y 20 entre de 20, 20 veinteavos. ¿Vale? Ahora, si hacemos las divisiones, 5 entre de 20, 0.25. 10 entre de 20, 0.50. 14 entre de 20, 0.70. 18 entre de 20, 0.90. Y 20 entre de 20, que nos da un total de 1. Por lo tanto, esto que está aquí es igual a esto. Y esto que está aquí es igual a esto. ¿Vale? Y listo, terminamos. Como puede observar, señorita, aquí lo más complicado, lo nuevo, nada más, es que el intervalo, la columna intervalo, marca de clase y frecuencia absoluta. Es lo que diferencia de las tablas de frecuencias para datos no agrupados. De ahí en fuera es absolutamente lo mismo. Vamos a hacer un último ejemplo. Sobre ese tema. Para que quede todo mucho más claro aún. ¿Vale? Y bueno. A ver. Preste mucha atención. ¿Vale? Me dice el ejemplo 3.6. Esta tabla la vamos a hacer igual. ¿Vale? Acá está. Ejemplo 3.6. Observe. Me dice, una tienda en línea registra el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercadería a los clientes. ¿Sí? Los tiempos en días registrados son los siguientes. ¿Sale? Y aquí está. Entonces, ojo, nos está diciendo que una tienda en línea registra el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercadería a los clientes. Los tiempos registrados son los siguientes, es decir, prácticamente la empresa de correos ha tardado hasta 2 días en hacer llegar la mercancía a los clientes, hasta 7 días, 10 días, 16 días, 19 días, 22 días, 6 días, 25, etcétera. ¿Sí? Observe que esa tienda en línea hizo un registro de 20 datos. ¿Sí? Porque tengo 20 datos, si los cuento. Entonces, ya una vez que tenemos eso, pues vamos a construir la tabla de frecuencias. ¿Sale? Paso número 1, calculo el rango. ¿Sí? R. ¿Cómo se calcula? Dato más grande menos el dato más pequeño. El dato más pequeño es 2. El dato más grande es 35. Por lo tanto, si al dato más grande 35 le resto el dato más pequeño 2, me da un total de 33, el cual es el rango. ¿Sí? Por otra parte, el número de intervalos. En este ejemplo, tampoco me dan el número de intervalos. Entonces, tengo que aplicar la regla de Sturges. La regla de Sturges me dice que K es igual a 1 más 3.322, ¿sí? Logaritmo vulgar de 20. Cuando se hace esta operación en la calculadora, me da un total de 5.32, que es igual a 5 si lo redondeamos. Finalmente, la amplitud se calcula como el rango R entre
el intervalo K. Por ese motivo, agarro el rango, que es 33, y lo divido entre dk, que es 5. 33 entre d5. Cuando a 33 lo divido entre d5, me da un total de 6.6, que como el 6 es un número arriba de 5, este 6 redondea este 6 en 7. Y por lo tanto, terminamos. ¿Sale? Listo. Y ya quedó. ¿Sale? Recuerden, para construir los intervalos o las clases, yo necesito ubicar el dato más pequeño, que es 2, y el dato más grande, que es 35. Y tener en mente la amplitud nada más. Entonces, va. Observe. Coloco mi variable, que es el tiempo, que desde luego son intervalos de tiempo o clases de tiempo. ¿Sí? Y empiezo. ¿Cuántos intervalos me dijo que iba a obtener la regla de Sturges? 5 intervalos, de los cuales los 4 primeros, ¿sí? Los 4 primeros son cerrado, abierto, ¿sí? Los 4 primeros. Entonces, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto y cerrado, abierto. Finalmente, cerrado, cerrado. Porque recuerden que el último siempre es cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado. ¿Vale? Ahora, ¿sale? Estos se les conoce como límites inferiores y estos se le conocen como límites superiores. ¿Sí? ¿Cómo se obtienen? Tomas el dato más pequeño. El dato más pequeño es 0. Si al dato más pequeño que es 0 le sumas la amplitud que es 7, 0 más 7 te da 7. Ahora, este valor lo colocas acá. Si a 7 le sumas 7, te da un total de 14. Ese nuevo valor lo colocas acá. Si a 14 le sumas 7, te da 21. Ese nuevo valor lo colocas acá. Si a 21 le sumas 7, te da 28. Y ese nuevo valor lo colocas acá. Si a 28 le sumas 7, te da un total de 35. Y acabamos. Observe cómo arranca desde el número más pequeño y termina en el número más grande. Por lo tanto, yo culmino que construí bien mis intervalos de tiempo o mis clases de tiempo. Ahora bien, vamos con la segunda columna. La segunda columna son las marcas de clases, ¿sí? ¿Cómo las calculo? Agarro el límite inferior, le sumo el límite superior y lo divido entre 2. ¿Cuánto es 0 más 7? 0 más 7 es 7. Entre 2, 3.5. ¿Cuánto es 7 más 14? 21. Entre 2, 10.5. ¿Cuánto es 14 más 21? Nos da un total de 35. Entre 2, 17.5. ¿Cuánto es 21 más 28? 49. Entre 2, 24.5. ¿Cuánto es 28 más 35? Nos da un total de 63. Entre 2, 31.5. Ya están las marcas de clases. Ahora, la parte interesante es la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Pues para encontrar la frecuencia absoluta, ustedes necesitan interpretar de forma correcta pues, los intervalos de tiempo, ¿sale? Si no interpretas de forma correcta un intervalo de tiempo, pues lógicamente, ¿verdad? No vas a poder encontrar las frecuencias absolutas. Atención, ¿sale? ¿Qué me está diciendo ese intervalo?
Todos los valores que son 0, que están entre 0 y 7, pero que no tocan al 7. Aguas. Todo lo que está entre 0 y 7. 1. El 7 no lo agarro, porque no toca al 7. Todo lo que está entre 0 y 7. 1, 2, 3, 4. Ahí está. La frecuencia absoluta del intervalo 0,7 es 4. ¿Vale? Ahora, esto, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Este todavía me da una libertad más grande porque me dice todo lo que es 7, lo que está entre de 7 y 14, pero no es 14. Entre de 7 y 14, pero no es 14. Toca el 7, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Son todos los valores que están entre de 7 y 14, pero no son 14. Listo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de este intervalo? Todos los valores que son 14, que están entre 14 y 21, pero no son 21. ¿Sale? Entre 14 y 21. Entre 14 y 21. 1, 2, 3, entre 14 y 21. 4, nada más. Son todos. Observen que nos marca que deben ser un total de 5. ¿Vale? Entre 14 y 21. Vamos a volver a contar. Entre 14 y 21. Bueno, vamos a bajar acá. Miren, entre 14 y 21. Toca el 14, lo que está entre 14 y 21. Vamos a ver, se nos pasó uno. Empezamos de nuevo. 14 y 21. 1, 2, 3. Aquí está. 4 y 5. Se nos había pasado 18. Y ya quedó. Ahora, ojo que este intervalo me dice todos los valores que son 21, que están entre de 21, ¿verdad? Y 28, pero no son 28. ¿Sale? Aguas. Vuelvo a repetir lo que me dice. Todos los valores que son 21, que están entre de 21 y 28, pero no son 28. Entre de 21 y 28, ¿eh? Entre de 21 y 28. Entonces empezamos. Aquí está 1, entre de 21 y 28. Y aquí está, solo hay 2. Y listo. Y finalmente, la frecuencia absoluta de este último intervalo, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo? Todos los valores que son 28, que son 35 y que están entre de 28 y 35. Entre de 28 y 35, entre de 28 y 35. Entre de 28 y 35. 1, 2, 3. Y ya está. Ahora, si logré calcular bien mis frecuencias absolutas, la suma de las frecuencias absolutas tiene que ser igual al número total de datos. ¿Cuántos datos yo tengo? Tengo un total de 20 datos. Si los cuentan acá, son 20. Sumo. 4 más 6, 10. 4 más 6, 10, más 5, 15, más 2, 17, más 3, 20. Cerrada. Y rellenamos la tablita. Observe. La primera frecuencia absoluta es la primera frecuencia acumulada. Luego, 4 más 6, 10. 4 más 6 más 5, 15. 4 más 6 más 5 más 2, 17.
4, más 6, más 5, más 2, más 3, 20. 20 es 20. ¿Sale? ¿Cómo encuentro la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se calcula muy fácil. Me agarro a las frecuencias absolutas y las divido entre el tamaño de la muestra, que es 20. Entonces son 4 entre de 20, 6 sobre de 20, 5 sobre de 20, 2 entre de 20 y 3 entre de 20. Aquí está. ¿Vale? Si suman todas estas cosas que están acá, nos da un total de 1. Quiero que observen que también aproximo las fracciones a decimales. 4 entre de 20, 0.2. 6 entre de 20, 0.3. 5 entre de 20, 0.25. 2 entre de 20, 0.1. Y 3 entre de 20, 0.15. ¿Vale? ¿Cómo calculo las frecuencias relativas acumuladas? Me agarro las frecuencias acumuladas y me las divido entre el número de la muestra, es decir, 4 entre de 20, 10 entre de 20, 15 entre de 20, 17 entre de 20 y 20 sobre de 20, que es lo que está acá. Observe también cómo la aproximo a decimales. Si suma todas las fracciones, le va a dar un total de 1. Y lo mismo si suma, ¿sale? Todos los decimales. Por lo tanto, quedamos. Esta es igual a esta. Esta es igual a esta. ¿Vale? Entonces, estamos bien. ¿Vale? Por lo tanto, ya sabemos construir, ¿verdad? Tablas de frecuencias para datos agrupados y para datos no agrupados. ¿Sí? Y en este momento es donde voy a explicar, ¿sí? ¿Por qué se les enseña a hacer una tabla de frecuencias para datos agrupados y una tabla de frecuencias para datos no agrupados? ¿Sí? El punto es que existía o que existe un tema que íbamos a ver, que es el que vamos a entrar hoy, ¿sí? Y ese tema al que vamos a entrar hoy, ¿vale? Se llama diagrama de barras, gráfico circular y polígono de frecuencia, ¿sí? En conjunto a este tipo de diagramas se les conoce con el nombre de gráficos estadísticos. Y resulta que para construir estos diagramas, ¿sí? Pues se necesita que el alumno ya sepa realizar tablas de frecuencias, porque estos diagramas se construyen a partir de los diagramas de frecuencia, ¿sí? Como va a observar en los ejemplos que voy a colocar, yo ya no me voy a concentrar a explicar las tablas de frecuencias, porque se supone que en teoría nosotros ya lo estudiamos y ya estamos capacitados para entenderlas. Sin embargo, sí me voy a concentrar en cómo construir un gráfico estadístico a partir de la tabla de frecuencias. ¿Vale? Y entonces vamos a empezar. Vamos a leer un poco. Observe. Nos dice: un diagrama de barras es un gráfico usado para representar datos cualitativos
o datos cuantitativos discretos. Tomando en cuenta la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o frecuencia porcentual. Como puede observar, pues para construir un diagrama de barras, yo ya necesitaba conocer, ¿verdad? Estas tres definiciones. Y de hecho, ¿verdad? Pues las acabamos de ver ya. No va a haber ningún problema porque en todas las tablas de frecuencias que hicimos, ¿verdad? Previamente calculamos la frecuencia absoluta, calculamos la frecuencia relativa, calculamos la frecuencia porcentual. Ahora, ¿qué es un polígono de frecuencias? Nos dice que un polígono de frecuencias es un gráfico que se forma uniendo los extremos de las barras de un gráfico mediante segmentos, ¿sí? Ahorita va a quedar más claro cuando lo ilustremos. Por último, ¿qué es un gráfico circular? ¿Sale? Un gráfico circular es un gráfico que se utiliza para representar frecuencias, porcentajes y proporciones. Y nos dice, veamos cómo elaborar estos gráficos. Entonces, ahí están las definiciones, ¿sí? Porque nosotros vamos a estudiar tres tipos de gráficos en específico. Vamos a ver qué es un diagrama de barras, qué es un polígono de frecuencias y qué es un gráfico circular. ¿Vale? A ver, vamos a estudiarlos poco a poco, ¿sale? Porque quiero que quede claro estos conceptos. A ver. Diagrama de barras, ¿sí? Dice, usado para representar datos cualitativos o datos cuantitativos discretos. Los valores de la variable se colocan en el eje horizontal, o sea, el eje X, el eje de las abscisas del plano cartesiano. Mientras que en el eje Y, o sea, el eje de las Y o el eje de las ordenadas, en el plano cartesiano, se coloca la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. ¿Vale? Nos dice que la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia, ¿sí? Está súper fácil la definición de un diagrama de barras. Me dice que en el eje horizontal yo tengo que escribir los valores de la variable. Es decir, en el eje horizontal, el eje de las X, el eje de las abscisas de un plano cartesiano, tengo que escribir los valores de la variable. Y en el eje Y, ¿sí? O sea, el eje de las ordenadas, el eje vertical, ¿sí? Se va a colocar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual, según ustedes quieran. ¿Vale? Y bueno, nos dejan claro que el gráfico de barras, ¿sí? El gráfico de barras o diagrama de columnas también se le llama, ¿vale? Entonces, ojo que al diagrama de barras, ¿sí? También se le llama diagrama de barras o diagrama de columnas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se dibuja. Ejemplo 4.1. Nos dice el ejemplo 4.1. Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvo los resultados de la siguiente tabla de frecuencias. Observen, yo ya no voy a explicar cómo se obtuvieron esos valores, porque se supone que en la clase 4 y en la clase de ahorita al inicio ya vimos un montón de ejemplos de construcciones de tabla de frecuencia. Lo que sí quiero que presten atención es que es una tabla de frecuencias para datos no agrupados. ¿Cómo lo sé?
Pues fácil, porque no hay intervalos. Recuerden que en la tabla de frecuencias para datos no agrupados, arrancamos con la variable, que en este caso es el color. Seguimos con la frecuencia absoluta, relativa, porcentual, etc. Para una tabla de frecuencias para datos agrupados, rápidamente nos hubiésemos dado cuenta porque la primera columna son intervalos, la segunda marca clase y la tercera frecuencia absoluta. Traten de aprenderse ese tipo de tips porque les va a ayudar prácticamente a ustedes, ¿sí? Lograr diferenciar, ¿sí? Lograr diferenciar cómo o qué tipo de tabla se está trabajando, ¿sí? Entonces ahí está, ¿vale? Vamos a interpretar la tabla. La variable es el color, que son negro, azul, amarillo y rojo. La frecuencia absoluta del negro es 4, la frecuencia relativa del negro es 0.20 y la frecuencia porcentual es 20, ¿sí? A modo de práctica, si la frecuencia absoluta era 4 y el tamaño de la muestra me dice que es 20, pues la división de la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, 4 entre de 20 es 0.20, esa es la frecuencia relativa. Y si a la frecuencia relativa 0.20 me la multiplico por el 100%, tengo la frecuencia porcentual, ¿sí? De la misma manera, concéntrense en la variable color rojo. En la variable color rojo, la frecuencia absoluta me marca que es 6. Si yo quiero encontrar la frecuencia relativa, lo único que hago es divido, ¿verdad? Prácticamente la frecuencia absoluta del color rojo, que es 6, entre el tamaño de la muestra, que es 20. Y entonces yo obtengo, ¿verdad? Pues que la frecuencia relativa es de 0.3. Ahora, si a la frecuencia relativa de 0.3 me la multiplico por el 100%, obtengo 30%, ¿sale? Eso prácticamente a modo de repaso, ¿vale? Pues para que ustedes tengan presente lo que vimos previamente, ¿no? Muy bien, ahora sí. Vamos a construir, ¿sí? Vamos a construir 3 gráficos de barra, ¿sale? 3 gráficos de barra. Pero estos 3 gráficos de barra, ¿sale? Lo vamos a construir utilizando la frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, ¿sale? Ambas. Al final van a observar que el diagrama de frecuencia relativa, ¿sí? Y el diagrama de frecuencia porcentual son los mismos, ¿vale? Entonces, miren, vamos a empezar. Voy a considerar la variable color con la frecuencia absoluta. ¿Va? Así queda. El diagrama de barras con frecuencia absoluta. Observan, ¿sí? Tal y como me decía la definición, el eje horizontal, es decir, el eje X, es la variable. ¿Qué variable estoy estudiando? Estoy estudiando la variable color, ¿sí? Y es lo que aparece, ¿vale? Variable color. Y en el eje Y, quiero que observen que aparece la frecuencia absoluta, la que estoy considerando. Observe que la frecuencia absoluta son numeritos. El negro tiene frecuencia absoluta 4, el negro tiene, el azul tiene frecuencia absoluta 5, el amarillo frecuencia absoluta 5 y el rojo frecuencia absoluta 6. Observe cómo en el eje Y hago una escala del 0 al 7, porque ni el color negro, ni el color azul, ni el amarillo, ni el rojo rebasa, ¿verdad? Una frecuencia absoluta de 6.
Y pues lo único que hago nada más es, observen, me coloco en la variable color negro y alzo una barra rectangular hasta que da en su tope con la frecuencia absoluta correspondiente, que era 4. Me ubico en la variable color azul y alzo una barra rectangular color azul hasta que dé en su tope de frecuencia absoluta, que era 5. Coloco una variable amarillo y alzo una barra color amarillo hasta que llegue y dé el tope en su frecuencia absoluta, que es 5. Finalmente, coloco una variable color rojo y alzo una barra rectangular hasta que dé con el tope de su frecuencia absoluta, que era 6. Y listo. Eso es un diagrama de barras. Sumamente sencillo. Como pueden observar, la creación de un diagrama de barras es muy fácil, ¿sale? Pero es fácil porque se supone, ¿verdad? O lo que se utiliza, pues es ya una tabla de frecuencias para datos no agrupados que se creó posteriormente, ¿sí? ¿Qué más? Ahora observen, vamos a utilizar la variable color, ¿sí? ¿Con qué cosa? Con la columna frecuencia relativa. Y quiero que presten mucha atención. La frecuencia relativa, el negro tiene 0.20, el azul 0.25, el amarillo 0.25 y el rojo 0.3, ¿sí? Observen, para la frecuencia absoluta consideramos el rango de 0 a 7 porque eran números enteros. Para la frecuencia relativa hay que tener un poquito de cuidado porque vamos a utilizar números decimales. Y lo mismo. Observe, como su tope prácticamente era 0.30, yo utilicé hasta 0.35. Y como el valor más pequeño, ¿sí? Como 0. Quiero que presten mucha atención. Observe que no cambia absolutamente nada. El eje de las X sigue siendo prácticamente la variable color, que es la que yo estoy estudiando, y el eje de las Y ahora es la frecuencia relativa. Observen que el eje de las Y sí cambia, porque mientras en la frecuencia absoluta eran números enteros, en la frecuencia relativa son números decimales. Observe cómo pasé de 0.00 y fui incrementando únicamente 0.05 decimales hasta llegar a 0.35 y poder hacer una gráfica exitosa. Ahora, quiero que presten mucha atención. Ya nada más lo único que se hace es algo similar que hacíamos con la frecuencia absoluta. Y es lo siguiente. Presten mucha atención. Ubico o escribo la variable color negro en el eje de las X, que es donde van las variables, y levanto una barra rectangular de color negro hasta que llegue al tope de su frecuencia relativa, que era 0.20, ¿sí? Luego, en el eje de las variables color, escribo el color azul. Una vez que escribo el color azul, levanto inmediatamente, ¿sí? Una barra color azul rectangular hasta que llegue a su tope, ¿sí? Con su frecuencia relativa, que era de 0.25. Análogamente, coloco la variable amarillo y levanto una barra color amarilla rectangular hasta que dé como tope a su frecuencia relativa, que era 0.25. Por último, ¿sí? Escribo la variable color prácticamente rojo
y levanto una barra de forma rectangular hasta que dé con su tope de frecuencia relativa, que es de 0.30. Y automáticamente terminé un diagrama de barras opcional en donde no estoy utilizando la frecuencia absoluta, sino que estoy utilizando la frecuencia relativa. ¿Sale? Sumamente importante. Y ya tenemos esa parte. ¿Sale? Ahora, quiero que observe. Ya tenemos dos opciones. Te puedes crear el diagrama de barras utilizando frecuencia absoluta o te puedes crear un diagrama de barras utilizando frecuencia relativa. Sin embargo, les decía que había prácticamente una tercera opción. Esta tercera opción que existe, prácticamente tú puedes utilizar la frecuencia porcentual, ¿vale? Pero quiero que observen que cuando utilizas la frecuencia relativa o cuando utilizas la frecuencia porcentual, es exactamente lo mismo. Observen cómo queda el diagrama de barras con la frecuencia relativa y observe cómo queda la frecuencia, el diagrama de barras con una frecuencia porcentual. Totalmente igual, ¿sale? Por lo tanto, aunque existen tres opciones para el eje Y, es decir, puedes utilizar una frecuencia absoluta, puedes utilizar una frecuencia relativa o puedes utilizar una frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual y la frecuencia relativa son absolutamente análogos, es decir, nos devuelven el mismo gráfico. Por lo tanto, si ustedes quieren representar, ¿verdad? Una tabla de frecuencias para datos no agrupados en un diagrama de barras, ¿sí? Pues prácticamente lo único que tienen que hacer es o utilicen en el eje Y una frecuencia absoluta o utilicen en el eje Y una frecuencia relativa, nada más. Porque la de la frecuencia porcentual es automáticamente la misma, ¿sale? Para que lo tengan bien presente, ¿sale? Y no vaya a haber ningún problema. Sí. Ahora bien, vamos a definir el segundo gráfico. El segundo gráfico se denomina polígono de frecuencias, ¿sí? Y lleva un orden. Resulta que para que tú puedas dibujar un polígono de frecuencias, debiste de haber dibujado primeramente un diagrama de barras, ya que el polígono de frecuencias se dibuja o se obtiene a partir del diagrama de barras. Vamos a leer la definición. ¿Qué nos dice un polígono de frecuencias? Nos dice, es un gráfico que se forma uniendo los puntos medios de la parte superior de las barras mediante segmentos de recta. Entonces, lo único que me está diciendo es que en todos esos rectángulos del diagrama de barra, yo tengo que marcar el punto medio de cada uno de esos rectángulos y posteriormente, con una regla, unir todos esos puntos medios de tal forma que quede un zigzag, ¿vale? Nos dice que el polígono de frecuencias es de mucha utilidad cuando se representa más de una serie en una misma gráfica. Para ilustrar cómo dibujar un polígono de frecuencias, vamos a utilizar, ¿verdad? El mismo diagrama de barras o la misma tabla de frecuencias para datos no agrupados que utilizamos previamente para construir los diagramas de barras, ¿sí? Es lo mismo, ¿sale? Entonces, miren, a ver,
Ese diagrama de barras ya lo habíamos dibujado hace rato, ya lo había explicado, ¿sí? Entonces, lo que quiero que observen es que en cada diagrama de barra o en cada rectángulo de color negro, azul, amarillo y rojo, ¿sí? Quiero que observen que yo marqué el punto medio, ¿sí? Ojo, el punto medio. Y luego, ¿qué hice? Simplemente uní con una regla haciendo zigzag esos puntos medios. De tal forma que esa curva color naranja es el polígono de frecuencias, ¿sí? Así de fácil y sencillo. Entonces, para que tú puedas dibujar un polígono de frecuencias, necesitas crear primero un diagrama de barras. Ya que tienes el diagrama de barras, lo único que haces es que en cada rectángulo, en este caso el rectángulo color negro, azul, amarillo y rojo, marcas directamente dónde se encuentra, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pues el punto color, sale el punto medio color de color respectivo de cada una de ellos. Y luego simplemente lo unes haciendo zigzag mediante una regla, ¿sí? Por eso dice que se forma de la unión de los segmentos de los puntos medios, porque si se da cuenta, cuando yo uno un punto medio con otro punto medio, se van formando segmentos que a la larga parecen zigzag, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Vale? Y listo. Vamos con el último. ¿Qué es un gráfico circular? ¿Vale? Nos dice que es un gráfico usado para representar frecuencias, porcentajes y proporciones. Se suele usar con variables cualitativas, ya que son variables cuantitativas, ¿sí? Ya que con variables cuantitativas pueden generar confusiones, ¿vale? Entonces, aquí hay algo que debe de quedar en claro. Los diagramas de barra y los polígonos de frecuencia se utilizan tanto para análisis y estudio de variables cuantitativas y variables cualitativas. Sin embargo, un gráfico circular no se utiliza cuando tú quieres crear una variable, ¿verdad? Cuantitativa. Normalmente se utiliza para variables cualitativas. Eso debe de quedar automáticamente claro, ¿sí? Ahora bien, nos está diciendo que un gráfico circular es también llamado gráfico de pastel o gráfico de torta, ¿sí? O gráfica de 360 grados. Son otros nombres con el cual lo van a encontrar. Nos dice que el ángulo central de cada sector es proporcional a la frecuencia. Se calcula mediante la siguiente manera, teniendo en cuenta la frecuencia a graficar, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo único que me está diciendo es de que con esas tres fórmulas que están allá abajo, yo puedo calcular cuánto va a medir cada sector de ese círculo, ¿sí? Por ejemplo, quiero que presten atención. Me dice, si tú quisieras trabajar con el primero, pues me dice que el sector se puede calcular como 360 grados entre el tamaño de la muestra multiplicada por la frecuencia absoluta de tu tabla de frecuencias con datos no agrupados. Pero también me dice que el alfa lo puedo calcular únicamente multiplicando 360 por la frecuencia relativa de tu tabla, ¿sí? Y finalmente me dice que el alfa también se puede calcular como 360 entre del 100%, ¿sí? Por la frecuencia porcentual, ¿sí? O sea, tengo tres opciones, tres fórmulas para que yo prácticamente pueda encontrar esos diagramas circulares, ¿sale? Muy bien. Ahora,
Me dice el ejemplo 4.3 lo siguiente. Me dice, con los datos del problema, dice, con los datos del problema anterior, elabora un gráfico circular con las frecuencias porcentuales. ¿Vale? Entonces, presten mucha atención. En pantalla se está compartiendo, ¿vale? La tabla de frecuencias para datos no agrupados. Y quiero que observe que lo que vamos a hacer es vamos a calcular el ángulo central de cada sector. ¿Sí? Tengo tres opciones. Puedo calcular el ángulo central de cada sector mediante esta fórmula, o mediante esta fórmula. Es totalmente opcional, ¿sí? Ahora sí que queda bajo su criterio cuál ustedes quieren utilizar. Sin embargo, en la mayoría de los libros, ¿sí? Para dibujar un gráfico de pastel o un gráfico de torta, yo siempre he observado que utilizan esta tercera fórmula, ¿sí? Y por ese motivo es que yo voy a utilizar esa tercera fórmula para construir mi diagrama pastel. Sin embargo, eso no quiere decir que esa debe ser la fórmula, ¿sí? Que a fuercita debemos de utilizar, pues precisamente para construir esta clase de diagramas, ¿sí? Por lo tanto, quiero que presten mucha atención. Voy a utilizar la tercera fórmula, ¿eh? A ver, vamos a calcular los ángulos centrales alfa con esta fórmula. Pero quiero que observe que tengo tres datos de mi variable color. Tengo el dato color negro, el dato color azul, el dato color amarillo y el dato color rojo. Por lo tanto, para cada uno de esos datos, yo tengo prácticamente que encontrar su ángulo central. Por lo tanto, lo que hago es que para diferentes colores, que es el ángulo, alfa, negro, alfa, azul, alfa, amarillo y alfa, rojo, para diferenciar el ángulo de todos y cada uno de los sectores que yo voy a estudiar. ¿Sale? Ahora bien, mucha atención. Para el ángulo color negro, fíjense cómo voy a aplicar la fórmula. Es igual a 360 grados, aquí está, sobre del 100%, aquí está. Ojo, por la frecuencia porcentual asociada al color negro. ¿Cuál es la frecuencia porcentual asociada al color negro? Se encuentra visible en la última columna. Es 20. Por lo tanto, si a 360 lo multiplico por 20%, me da un total de 720. Y si a 720 me lo divido entre el 100%, me queda 72 grados. Aguas que este porcentaje con este porcentaje se elimina y solo queda grados. Análogamente, si quiero calcular el ángulo central del sector color azul, aplico la fórmula. Respeto los 360 grados entre del 100%, que es lo que está aquí, pero lo multiplico por la frecuencia porcentual asociada al color rojo. Si observa en la última tabla, la frecuencia porcentual asociada al color azul, ¿sí? Es de 25%. Aquí está. De la misma forma, este porcentaje con este porcentaje se elimina.
solo sobreviven los grados. Y si multiplica 360 por 25 entre de 100, le va a dar un total de 90 grados. ¿Vale? Análogamente con el ángulo del sector amarillo, aplico la fórmula 360 grados entre del 100%, que es lo que está acá, por la frecuencia porcentual del color amarillo, pero la frecuencia porcentual del color amarillo también es del 25%. Por lo tanto, cuando este se separa con este, solo sobrevive grados. Y dado que esta operación es la misma que esta, me tiene que quedar 90 grados. Último, finalmente voy a encontrar el ángulo central, ¿verdad? ¿De quién? Pues de color rojo. Y si aplico la fórmula es respeto esta estructura, que es la misma que está acá, por la frecuencia porcentual. Pero la frecuencia porcentual del color rojo, como lo pueden observar en pantalla, es 30. Por lo tanto, la sustituyo acá. Y el porcentaje con el porcentaje se elimina. Solo sobrevive grados. De tal forma, ¿sí? De tal forma que si yo multiplico, ¿vale? 360 ¿por quién? Por 30. Y lo divido entre 100, me da un total de 108 grados, ¿vale? Automáticamente. Observen que acabamos de encontrar los ángulos centrales de cada sector. ¿Cómo voy a dibujar prácticamente este diagrama pastel o este diagrama circular? Pues me tengo que apoyar de un transportador para medir cada uno de los ángulos y dibujar el gráfico. Cuando ustedes con un transportador midan, ¿verdad? Esos ángulos les va a dar un diagrama como el que están observando en pantalla. Y eso automáticamente es un diagrama circular. ¿Sale? Fácil y sencillo. Y observen que todos esos porcentajes son los que obtuvimos ahorita. ¿Sale? Y ya quedó automáticamente. ¿Sale? Resulta que aparte de los diagramas de barra, de los polígonos de frecuencia y aparte de los diagramas circulares, existen otros diagramas que se les conoce con el nombre de histogramas y ojivas. ¿Sí? Quiero que observen que nos dice que un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, teniendo en cuenta que la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Nos dice que un histograma nos permite ver cómo se distribuyen los valores de la variable de estudio. ¿Sí? Nos dice cómo construir un histograma. Número 1, ¿sí? Se parte de una tabla de frecuencias para datos agrupados. Quiero que tenga muy claro algo aquí. Los diagramas de barras se utilizan para construir, ¿sí?, gráficos a partir de una tabla de frecuencias con datos no agrupados. Pero para que tú puedas construir un histograma, necesitas las tablas de frecuencias con datos agrupados, ¿sí? La metodología para construirlos es que primero en el eje horizontal X coloques los límites de clase. Opcionalmente puedes colocar las marcas de clase. En el eje vertical Y colocas las frecuencias, que puede ser también una frecuencia relativa, una frecuencia porcentual o una frecuencia absoluta. Y finalmente dibujamos las barras de cada clase teniendo en cuenta que la altura de cada barra es igual pues a la frecuencia relativa, porcentual, ¿verdad? O absoluta que estamos trabajando, ¿sí? Y bueno, observe el ejemplo 5.1. Nos dice que se registran los tiempos de las llamadas recibidas en un centro de atención. Se obtiene la siguiente tabla de frecuencias con datos agrupados. Nos piden construir un histograma de frecuencias, ¿sí? Esto no es nada sorprendente. Quiero que observe que lo que está en pantalla, señorita, es una tabla de frecuencias con datos agrupados.
pero se supone que ya no debe haber ningún problema ni se debe estar preguntando cómo se obtiene, porque ya hicimos varios ejercicios en donde se explicó cómo obtener este tipo, ¿verdad?, de tablas, ¿sale? ¿Por qué sé que es una tabla de frecuencias para datos agrupados? La estructura. Tengo una primera columna que tiene los intervalos, tengo una segunda columna que tiene las marcas de clase y tengo una tercera columna que tiene automáticamente frecuencias absolutas, ¿sí? Entonces, lo que me decía para construir, pues precisamente un histograma era lo siguiente. Observen, en el eje X, o sea, en el eje horizontal, que es el tiempo, coloco todos y cada uno de los límites superiores e inferiores. Quiero que observe la primera columna, ¿sí?, de nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Los límites inferiores son 0, 10, 20, 30, 40, 50. Los límites superiores son 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Es decir, observe que lo que hago es que ubico todos esos límites, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 40, 50 y 50, 60. Y lo único que hacemos es simplemente dibujar la frecuencia absoluta de cada intervalo. Observe que el intervalo 0-10 tiene frecuencia absoluta 2. Por eso es que subo un rectángulo de 0 a 10 hasta que dé a tope con la frecuencia absoluta 2. Observe que el intervalo 10-20 tiene frecuencia absoluta 6. Por eso de 10 y 20 levanto un rectángulo hasta que llegue a tope con la frecuencia absoluta de 6. Observe que el intervalo 20-30 tiene una frecuencia de 12. Por lo tanto, levanto un rectángulo de 20 a 30 hasta que llegue a dar un tope con 12. Observe que el intervalo 30,40 tiene una frecuencia absoluta de 10. Por eso de 30 a 40 levanto un rectángulo que dé de tope a 10. Similarmente, el intervalo 40-50 tiene una frecuencia absoluta de 6. Por eso de 40 a 50 levanto un rectángulo hasta que dé de tope con 6. Y finalmente, el intervalo 50,60 tiene una frecuencia absoluta de 4. Por eso, de 50 a 60, levanto una barra hasta que dé de tope con 4. ¿Sale? Y listo, ya tengo el histograma. ¿Sí? Fácil y sencillo. Puedo dibujar el polígono de frecuencias, ¿vale? No es complicado. ¿Vale? ¿Qué nos dice? Polígono de frecuencias, mucha atención. Me dice, es un gráfico que se forma uniendo los puntos medios de la parte superior de las barras mediante segmentos de recta, ¿sí? En otras palabras, quiere decir que en mi histograma yo debo de ubicar las marcas de clase y unir mediante segmentos las líneas, ¿sí? Fíjese que en el ejemplo 5.2 muestro cómo queda el polígono de frecuencias en tiempo de llamadas, ¿sí? Como pueden observar, aparecen en líneas punteadas los rectángulos que dibujé previamente en el histograma y lo único que hice fue que ubiqué el punto medio en la superficie de cada uno de estos rectángulos que están con líneas punteadas y que les quité el color azul. Posteriormente, cuando uno todos y cada uno de esos puntos medios mediante una regla, obtengo el polígono de frecuencias. Sin embargo, hay un concepto extra que es el de ojiva y que no se debe de confundir con un polígono de frecuencias. Nos dice que la ojiva es una gráfica asociada a la distribución de frecuencias acumuladas. Nos permite ver cuántos datos u observaciones se encuentran por encima o por debajo de determinado valor. Nos dice que las ojivas se trazan tomando en cuenta los límites superiores de cada clase o intervalo, es decir, tomando el extremo derecho de la parte superior de cada barra. Dibujar una ojiva es muy similar a dibujar un polígono de frecuencias acumuladas. Una ojiva también se puede construir con las frecuencias relativas acumuladas o con las frecuencias porcentuales acumuladas. Como puede observar, mientras que el polígono de frecuencias se forma uniendo los puntos medios de cada una de las superficies de los rectángulos de mi histograma, las ojivas se forman
uniendo cada uno de los límites superiores de las barras de mis histogramas, como pueden observar en pantalla, ¿sí? No se debe de confundir un polígono de frecuencias y una ojiva, ¿sí? Presten mucha atención. Nos dice que la diferencia entre el polígono de frecuencia y la ojiva es que el polígono de frecuencias parte desde un histograma de frecuencias absolutas y obviamente, ¿verdad? Una ojiva parte del histograma de frecuencias acumuladas. Además, el polígono de frecuencias se forma uniendo los puntos medios de la parte superior de cada barra, mientras que la ojiva se forma uniendo el extremo derecho de la parte superior de cada barra, ¿sí? Y debe quedar claro eso, señorita. Un polígono de frecuencias no es lo mismo que una ojiva. Y observe que en pantalla aparecen, ¿verdad? Tanto el polígono de frecuencias como la ojiva del histograma que acabé de dibujar. Y claramente no son las mismas. La curva color morado no es lo mismo que la curva color naranja, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esa parte, ¿sale? Y por lo tanto, terminamos la parte de gráficos estadísticos, ¿sale? En la sexta clase vamos a empezar ya a introducir los conceptos de probabilidad. Hasta el momento, nosotros hemos estudiado únicamente puros conceptos de estadística. Sin embargo, el curso es probabilidad y estadística. Lo que pasa, señorita, es que prácticamente se necesita el orden en el que se enseña este tipo de materias es primero estadística descriptiva y luego probabilidad. La próxima clase, o sea, en nuestra sexta clase, empezaremos a definir qué son los experimentos en general, qué es un experimento aleatorio, qué es un experimento determinista, qué es un espacio muestral, ¿sí? Y bueno, pues que tenga una excelente tarde. Nos vemos la próxima clase.